Cuando quiera. Ya empecé a Sí, grabar. Ponle que sí. ya, perfecto. Entonces, buenas noches o buenos días, depende de el horario en que estén viendo esto, ¿no es cierto? Ujú. Comenzamos entonces con esta, ya no es una transmisión, sino que, ¿cómo lo podríamos llamar? Ahora pasa a ser un late, ya, es un Claro, late, ¿no? O claro. un podcast, Un podcast. Sí, podríamos llamarlo un podcast también. podría ser también un podcast. Sí, claro. Eh, Hoy día es todavía 1 de octubre, Octubre. ¿no es cierto? Estamos dándole la despedida al mes de septiembre, que era el mes patrio, y le estamos dando la bienvenida a este mes de octubre, que también conocido como el mes de las brujas. Entonces, para mí, ideal el día de hoy eh, hacer como esta mezcla que es de las tradiciones nuestras, eh, que es la mitología y también el aspecto más mágico, ¿ya? Y que tiene que ver también un poco con la brujería. El otro día también hablamos un poco de ese tema por ahí con Sergio Fritz. Hablamos un Ajá. poco también de, por ejemplo, el imbunche, el Mm, chivato, ese claro tipo que de sí. criaturas. Entonces, el día de hoy, eh, la idea era centrarnos más en las criaturas, además de, porque sabemos que en Chile está lleno de criaturas fabulosas, ¿no es cierto? El día de hoy era centrarnos más en lo que eh, es más pertinente a la isla de Chiloé, ¿cierto? Claro. Miguel, eh, mucha gente de mi página aún no te conoce, entonces me gustaría igual que te presentaras un poco. Claro. Gracias. Gracias, Sidney. Bueno, soy Miguel Moreno Duhamel, soy escritor. Eh, m- Más que dedicarme un poco a los ensayos, que es lo que salió publicado en Criaturas Fabulosas Chilenas, que es un tema igual que me apasiona muchísimo, yo soy más poeta. De hecho, dirijo 2 talleres de literatura, específicamente de poesía. En estos momentos los estoy haciendo. Y de repente también hago charlas relacionadas con la literatura, con la poesía. Pocas veces me invitan a hablar de este otro tema que me apasiona muchísimo, que son las criaturas fabulosas, u otros aspectos más bien del mundo paranormal chileno, ¿no? Y estoy preparando más materiales para ir sacando otras publicaciones que tengan relación con el tema. Estoy muy enfocado en hacer ahora una especie de manual, o no más que manual, es un libro como ufología para iniciados, para la gente que está recién entrando un poco en el tema, para tomar un poco tanto de la historia, de, desde los años 40 hacia adelante, que es donde tomó mucha fuerza el tema OVNI, pero también incorporando otros aspectos más bien históricos, porque existen un montón de documentos históricos que también muestran la aparición de objetos voladores y cosas en el cielo extrañas, que uno los podría ir reseñando en este libro que pretendo hacer. Pero efectivamente yo el año pasado publiqué el libro Criaturas Fabulosas Chilenas, que como bien dices tú, Sidney, es una recopilación de distintos, me pasé por casi toda la geografía y me dediqué a investigar y a colocar algunos, no solo aspectos, sino también testimonios, ya que para mí son los más valiosos, testimonios que tienen que ver justamente con gente que ha visto esto que tú comentas, las visiones que se tenían, por ejemplo, de sirenas. Estoy pensando principalmente en Chiloé, como tú quieres, también el trauco, la pincoya, el pincoy, las sirenas chilotes, los duendes, y el tema de la brujería, que también es súper interesante, que tú lo conversaste hace una semana o la semana pasada también. Seguramente quizás hablar un poco de la recta provincia, que es un caso importante. Justamente. ¿Mm? El tema principal que nos convocó ese día fue la recta provincia, ¿ya? Claro. Pero también que un tema de lo que tocaste anteriormente y que me llamó la atención, el tema de los ovnis, y que según Sergio eh, se usó por parte de los ufólogos chilenos algunos encuentros que quizás podrían atribuirse más a encuentros o ¿cómo se podría decir?
cuando ven luces en el cielo acá en Chiloé, Ujú. ¿ya? Según Sergio, eso no correspondía a ovnis, sino que, bueno, eran ovnis en estricto rigor, eran objetos no identificados, ¿no es cierto? Claro, Pero no eran naves, ¿ya? Que corresponden más a lo que investigan los ufólogos, sino que correspondían a brujos, a brujos encumbrando vuelos. claro. De hecho, uno de los personajes chilote o del sur de Chile es el Enchimalén, que tiene distintas definiciones o descripciones, ¿no? Hay algunas personas que conectan a este ser, al Enchimalén, como bolas luminosas que de repente aparecen en el bosque. ¿Mm? Pero Ujú. otros lo dejan posicionado al Enchimalén como una mujer, una enana, más bien lasciva, que se encarga de estar entregando la chicha a los brujos cuando van a las cuevas de Salamanca, a sus reuniones, ¿no es verdad? Y se encarga de mantener viva la fiesta. ¿No? Entonces también cuando se hacen descripciones de qué es lo que se encuentran dentro de estas cuevas donde se reúnen los brujos, está justamente el imbunche, el chivato, el anchimalén, como dentro de los anfitriones y los cuidadores de las cuevas. Entonces uno puede encontrar varias como uniones un poco en relación a estos espíritus Ujú. o entes que son tradicionales, y ni siquiera la palabra es tradicional, sino que pertenecen a la esencia misma de la naturaleza. ¿Mm? Y se presentan como algunas luces, como es el caso este que te comentaba recién. Eso mismo también me llama la atención el hecho de que hoy en día, claro, y están aceptados por la sociedad, pero bajo el nombre de seres ya mitológicos, ya. Y Claro, cuando se habla de mitología, se les baja, por ejemplo, el perfil, ¿ya? Como que no es algo real, ¿no es cierto? Pero para algunas personas sí son un fenómeno muy real, ¿ya? Quizás es totalmente. más espiritual, quizás no tan tangible, ¿no es cierto? Pero en otros casos también puede ser así, ¿ya? Depende del ojo quien lo mire. Claro, y no hace muchos años atrás, incluso yo me acuerdo de mi madre, por ejemplo, que cuando yo era chico, ella estaba convencida de la existencia de los culebrones, por ejemplo, que está muy asociado al animal piguchén, que es un animal vampiro. ¿Ah? Entonces, en realidad quizás la, la tecnología, la modernidad, lo contemporáneo ahora nos plantea esto desde el punto, como tú lo dices, para dejarlo enfocado y enclaustrado en los mitos, en las leyendas. Pero para mucha gente es totalmente real. Es totalmente real todavía para muchos escuchar el canto del tuetué, que es el chonchón, que son estos brujos, ¿no es verdad? Que en rigor son brujos que son capaces de separar su cabeza y de las orejas, crear alas y con eso poder volar y llegar hacia distintas partes donde ellos quieren ir, pues, pero principalmente lo hacen yendo a sus reuniones en las cuevas de Salamanca. ¿No? Y bueno, igual ahí Claro. con Bueno, respecto, aquí ¿sí? en tu portada tú tienes acá este es Mira, un piuchén, ¿no es cierto? esa es una representación de un piguchén, justamente. ¿Ah? Está Ya. dentro de los grabados antiguos, porque eso está hecho sacado de un grabado español antiguo, donde incluso mostraban en esos grabados un buen número de españoles que estaban llegando a estas tierras y se encontraban con un montón de dragones. Pero las características de estos dragones que ellos describían estaban totalmente a la pata, digamos, con la descripción de lo que mucha gente tenía del piguchén, que uno lo puede resumir como una serpiente, a veces con unas patas, otras veces no, pero con alas, otras veces con unos crin en el lomo, que también los ayudaba para volar, y que la característica era claramente que eran animales vampiros, animales que generalmente atacaban el ganado, y eventualmente algunos seres humanos. Y fíjate tú, no sé si te acordarás que a principios de los años 2000 salió mucho el tema del chupacabra, ¿ah? Cuando el chupacabra Eso mismo te iba a comentar. Es claro, un chupacabra. empezó a atacar desde el norte de Chile hacia el centro, después se pasó a Argentina, Bolivia, Perú, y hay unos datos de algunas personas que vieron
los animales desangrados, y algunos decían que no era el chupacabra, sino que era el piguchén. ¿Sí? Claro. Entonces existe también toda esta suerte de sincretismo porque claramente se mezclan, pues, se mezclan las visiones, las tradiciones, lo que uno sabe, lo que se inventa. Pero qué curioso eso, porque es como decir, no es una cosa paranormal, es otra cosa paranormal. Y que al Claro, final a lo mejor puede ser el mismo, con un nombre distinto, ¿no es cierto? Pero igual sabemos que el chupacabras tiene distintas igual representaciones, no es solamente visto como, como un culebrón, ¿no es cierto? claro, claro, sin duda. Actualmente el chupacabra en Estados Unidos es equivalente como a un coyote sarnoso, ¿cachai? Un perro sin pelaje, de hocico puntiagudo, con algunos colmillos bien pronunciados, con los cuales ataca a los animales para desangrarlos. Pero lo curioso del chupacabra es que en casi todos los relatos no se escucha, ¿ah? Es totalmente silencioso. A veces entra a lugares que están totalmente cercados, como si fuera capaz de traspasar de alguna manera, bilocarse, no sé, desaparecer y aparecer en otro lugar. Está muy, muy lleno y obviamente como son relatos vivos, van cambiando mucho de relator en relator, ¿no? Porque cada uno le coloca también de su cosecha. Obvio. Claro, es muy llamativo el caso del chupacabra. Yo no sé si se dio acá en Chiloé, sí, pero sí sé que acá en la zona sur de Chile igual era grande. No sé si Claro. acá en la isla en sí, no sé si llegaste a eso en tus investigaciones. Hasta donde yo recuerdo del recorrido que duró como 3 años del famoso Chupacabras, cuando fue a principios de los 2000, llegó más o menos hasta como la séptima, octava región con algunos datos, ¿no? De animales de corral que fueron encontrados desangrados. Y después se pasaron los comentarios de que empezaron a aparecer, como te decía, en Argentina, en Bolivia, en Perú. Y el chupacabra no es solamente un fenómeno, por llamarlo así, americano, también han aparecido descripciones en Europa o en Asia. Entonces, no deja de ser interesante. Y además, de alguna forma, hay una unión también con el fenómeno ufológico, porque una de las teorías de la presencia del chupacabra es que justamente es un ser extraterrestre, ¿cachai? O un ser interdimensional que también está asociado con apariciones ufológicas, ¿cachai? Entonces, es un sincretismo caballo. Bueno, claro. ¿Qué otra explicación que podríamos darle así tipo eh, más relacionado con la mitología, por ejemplo, de los Rapa Nui? Ellos creen en espíritus que toman forma, ya que toman forma física y pueden tener acción en el plano físico, pueden enfermar a las personas, pueden atacarlas incluso, y eso en medida van tomando fuerza en medida de las acciones de las personas. Entonces, podría verse desde un punto de vista de ellos como una fuerza que viene como a castigarlos quizás a las personas. Podríamos verlo de ese modo también. Claro. Y uno se pregunta entonces de dónde viene. ¿Ah? Si viene efectivamente de este como mundo astral, de donde también pueden provenir varias otras manifestaciones que nosotros a veces vemos. Mucha gente sigue pensando y creyendo a pie juntillas en los duendes, en los gnomos. Y también como son seres féricos, seres que vienen de este otro mundo, de este otro mundo Claro. astral, también son capaces, por ejemplo, de desaparecer, ¿ah? De hacerse invisibles, de cambiar de forma, Ujú. y que son muy difíciles además de atrapar, muy difíciles de atrapar. Bueno, claro, porque al mismo tiempo son visibles quizás en algunos momentos, pero no son palpables quizás. Claro. ¿Ya? Son bien entretenidos, de paso decirlo, los relatos que aparecen acá en el libro, sobre todo el vegetalo, ¿no es cierto? Si yo se lo contaba a mi familia, Sí, quedaban todos sí, fascinados, muy bueno, muy sí. entretenido. Eso ocurrió en verdad, ¿o no? Sí, esa es una cosa que me contaba mi padre, que le pasó a él cuando él era un niño. ¿Ah? Y efectivamente, bueno, mi papá estaba rodeado en esa época de los guapos, ¿cachai? Que eran estos gallos que vivían
muchas veces en la calle, que estaba muy relacionado con los asaltos, ¿no? Y eran compadres que se agarraban a duelos con cuchillos y con mantas en uno de los brazos. Entonces, él me relataba que, que cuando él tenía unos 7, 8 años, esto quiere decir alrededor de 1933, 1934, cuando venían recién saliendo de la Gran Depresión, existía un mudo o alguien, en realidad un pordiosero, un sin casa que estaba alrededor de los sitios donde él vivía, que lo único que decía era vegetalo, lo cual le significaba un gran problema, porque cuando él quería decir algo era vegetalo, 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 hablaba, y Era como un personaje de Game of Thrones. no tenía ninguna otra, otra dicción. Pues. Entonces, claro, él me contaba el hecho de que una vez, estando él en contacto con el vegetal, una mañana muy fría, cuando él fue a darle un poquito de ropa a este vegetal, lo que prefería dormir en la calle, y ellos vivían en un cité que tenía mucho campo, ¿ah? Estamos hablando de la sección del Santiago Antiguo, el barrio de Yungay, por esos lados, que era donde vivía mi padre. Y que en esa situación, un vecinito que era peruano, un niño, salió de la casa y el vegetal lo vio, o bueno, mi papá describía que como que el niño había sido tomado por el aire y lo habían lanzado a una acequia, ¿cachai? Donde corría agua. Ujú. Y este personaje, el vegetalo, corrió a avisar, pero nadie lo entendía. Si lo único que gritaba era vegetalo, vegetalo, vegetalo. Y él se lanzó a la acequia y pudo rescatar al niño, que estaba por ahogarse, era un niño pequeño. Y ocurre que, bueno, que este niño tenía una hermanita, y de ahí viene toda esta historia, porque esta niña, que también era pequeña, tenía un contacto con un duende que la iba a visitar en las noches, que conversaba con ella, para ella era como un poco entretenido, pero como se describe tanto en la tradición como en otros relatos, los duendes a veces son bien celosos, y cuando se fijan en un ser humano, principalmente en una niña, en una mujer, como que se enamoran, ¿cachai? Y se deciden posicionarse de ella. Y son muy veleidosos, sobre todo algunos que son más bien duendes más oscuros. ¿Ya? Y claro, justamente en un momento también, frente al vegetal y frente a mis papás y a otros vecinos del lugar, vieron como la niña estaba siendo atacada por una especie de ente invisible, que estaba botando las cosas de las casas y todo, y el único ser y la única persona que supuestamente lo podía ver era este hombre, ¿cachai? Y que se transó en una pelea con este vegetalo para tratar de salvar a la niña. Algo sabría este personaje porque los duendes son súper asquientos, ¿cachai? Entonces a este gallo se le ocurrió ir a cerca donde había unos animales, tomar bosta de vacas, de caballo. Estaba lloviendo y se embadurnó completamente de mierda, po, y a la niña también, ¿cachai? Y eso es algo fatal para los duendes, que como digo, son súper asquientos. Claro. Y en base a eso volvió con la niña y debajo de un parrón empezó a enfrentarse con este duende invisible. ¿Ah? Este duende invisible, mi papá decía que era muy raro porque era como que el vegetalo le tiraba golpes y combos al aire y alguien le respondía y lo tiraba al suelo. Y en un momento el vegetalo sintió la sensación de sacarse cosas de esta mierda que ella tenía de animal en el cuerpo y se la empezó a tirar. Y ocurre que no caía al suelo la mierda, po, sino que caía sobre este duende invisible, y ahí la gente recién empezó a ver como esta figura contrahecha y pequeña, cubierta de bosta de animal, y que fue más fácil entonces para el vegetarlo, identificarlo e ir a agarrarlo a combo. ¿Ya? Y fue tanto, no sé, me imagino que el asco, o no sé, del duende, que al final este ser huyó, se tiró a este canal y desapareció, y nunca más volvió a molestar a la niña. Esto me lo cuenta mi papá y me lo contaba él, mi padre está muerto, pero yo valoro mucho este tipo de relatos porque seguramente están muchas veces teñidos
de la imaginación, ¿no? Y de la exageración de la persona que te lo cuenta. Pero, ¿qué motivación podrían tener algunas personas de simplemente contarte cosas maravillosas, extravagantes, extrañas que le han ocurrido? ¿Por qué no creer en esos relatos? Siento que muchas veces estos relatos más bien anónimos son muy importantes cuando tú te metes a investigar estas cosas, porque creo que son bastante sinceros, bastante reales. ¿No? Claro, pero además de eso del sentimiento, Ujú. uno analizándolo parte por parte, se da cuenta que tiene elementos que sí se condicen con lo que es la tradición y las investigaciones más serias que se han hecho en este tema, Claro. por decirlo así. Por ejemplo, el hecho de que le tengan asco es un conocimiento ya a nivel general y que desde mi punto de vista tiene que ver con los olores fuertes más que nada, ¿ya? La tradición dice, claro, el excremento, ¿ya? Pero Ujú. el excremento es un olor fuerte y que fíjate que en muchas entidades astrales para limpiar, por ejemplo, se usan olores fuertes, se usa, por ejemplo, el quemar ajo, ¿no es cierto? El Mm. quemar la ruda, ese tipo de olores fuertes para espantar estas entidades más astrales. Entonces, yo creo que va por ahí, va por ahí. Eh, eh, en tu libro también tú mencionas el método para, por ejemplo, si tú tienes un encuentro con un trauco, Con ¿ya? el tema. Que es una entidad que podríamos decir está relacionada bastante con los duendes. Mencionas, por ejemplo, el hecho de la arena, Claro, usar claro, un puñado de arena para que este ser se quede contando los los granitos, ¿no es granitos. cierto? Y te da la posibilidad de arrancar, claro. Porque además es complicado encontrarse en teoría con un trauco, porque hay que ser bien cuidadoso, basta que el trauco te mire, se dé cuenta que lo estás siguiendo para que tú quedes tullido, con el cuello doblado, por ejemplo, o con los días contados. Entonces, pero una forma, por ejemplo, de zafar de la presencia del trauco es justamente esta que estamos comentando de la arena, y conviene entonces, si te encuentras, cerrar los ojos para no mirarlo, tampoco, y cerrar bien la boca, porque el trauco también es capaz de lanzarte fétidos hechizos con el aliento, ¿ah? ¿Cachai? Entonces, al momento de lanzar la arena, el trauco se queda contando los granitos y tú aprovechas de huir y zafar. ¿No? Mira, Eh, ¿Mm? ¿Sí? Yo No, dale, dale. no lo he visto personalmente, ¿ah? Pero eh, vi lo que me dijeron que era excremento de trauco, ¿ya? Porque Ya, no es tampoco una entidad exclusiva de acá de la isla de Chiloé. La zona sur se dice que también recorre junto a los duendes, ¿ya? claro, De hecho, los duendes no se ve tanto acá en la isla, sino que es un poco más de continente, y porque también están ligados a entierros, ¿ya? Y volviendo también a lo anterior, porque son seres que se apegan a algo, ¿ya? Como son seres de tierra, de elemento ujú, tierra, se apegan, por ejemplo, a, a los tesoros, ¿ya? Los tesoros pueden ser de oro, pueden ser quizás vasijas, ¿ya? Pero siempre se les vincula a que aparecen en lugares donde puedan haber entierros de algo, ¿ya? claro, Pero así como se apegan a los tesoros, también se pueden apegar a la gente, ¿ya? Pero, y ese mismo nivel de apego que muestran con la gente, lo muestran también con sus tesoros. Y creo que igual aparece acá en el libro, ¿no es cierto? sí, efectivamente. Aparece incluso el relato de un cura que en realidad estaba en una iglesia pobre, ¿no? Y en algún momento se encuentra con un duende. Por algún motivo logra atraparlo. Bueno, dicen que si tú te encuentras de repente con un duende, tienes que cerrar el ojo derecho y mirarlo fijamente con el ojo izquierdo, y en ese momento el duende queda totalmente paralizado. El hecho es que el cura agarró, según este relato, tomó al duende y le pidió que lo llevara hacia el entierro. ¿Por qué él le pidió? Le dijo, mira, necesito un poco de plata para mantener la iglesia, algo para no pasar más penuria, ¿ya? Y el duende, porque estaba totalmente atrapado, el cura casi lo ahorca, el duende accedió, po, y lo llevó a un patio y le dijo, mira, ahí está el entierro, ¿ya?
y sabiendo con lo pillo que son los duendes, al cura se le ocurrió decirle, mira, voy a ir a buscar las herramientas, pero no te puedo soltar y todo lo demás, tú no puedes cambiar de lugar el entierro. Entonces el duende agarró una cinta roja y dejó bien marcado dónde estaba el entierro. Y le dijo, mira, te prometo que no lo moveré. El cura fue a buscar la herramienta para desenterrar y se dio cuenta que el patio estaba, pero lleno de marquitas rojas. Claro, el tipo, el duende no les movió, pero lo jugó la pasada. Pues adivina ahora cuál de todas esas es donde efectivamente está el tesoro. Claro, claro, así de posesivos son, llegan a ser. Y bueno, como decíamos, quizás no son una entidad tangible, por decirlo así, pero sí, según la tradición, ya van dejando sus huellas. Y una Claro, de esas huellas es el excremento, ¿ya? Que se dice popularmente que son como manchas de color amarillento, ¿ya? Yo no sé si tú lo has tenido la oportunidad de ver eso. no, la verdad es Acá que en el no. sur de Chile, sí, en No. una casa que estaba Ujú. en medio de una pampa, ¿ya? Yo la iba a visitar de repente cuando era niño con mi hermana y resulta que un día fuimos y nos pillamos con eso cerca de una de las entradas. Entonces un abuelito que estaba ahí, que es muy sabio y muy conocedor de estos temas, también dijo, no, eso es caca de duende. Y eso es porque ustedes no están bautizados, dijo. Ah, hombre, ¿Ya? qué susto. Claro, entonces ahí lo que hizo él fue dejar arena, igual el mismo elemento, dejó Ujú. arena en todas las esquinas de la casa. ¿Ya? Claro, justamente Entonces, para... No, dale, dale, por favor. no, era básicamente para señalar la relación que hay ahí de los duendes con el trauco, porque acá igual en el libro tú también los agrupas, los traucos y sus variantes quizás, por decirlo así, Mm. dentro de este grupo de seres como duendes, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, igual ocurre una cosa que es el sincretismo religioso, sobre todo cuando acá Sudamérica fue poblada por los europeos, ¿no? Que obviamente también trajeron todas sus tradiciones, sus creencias, sus miedos. Pero específicamente en el caso de los duendes, no solo con el pueblo mapuche, con los huilliches, sino que también más hacia el sur y en todo lugar en realidad hay descripciones de estos seres pequeños que son guardianes muchas veces de la naturaleza. ¿M? Los yogis, por ejemplo, en el pueblo Yamana, o los Selan también tenían otros entes pequeños. Y hay algunos de esos que eran descritos, algunos como protectores y otros que más bien se dedican a hacerte jugarreta. ¿M? Porque dentro de la tradición también, con respecto a los duendes, depende de cómo estén vestidos, de cómo se parezcan. Si son duendes blancos, duendes pardos o duendes negros, ¿cachai? Dependiendo Ujú. de su vestimenta. Mientras más oscuro sea el traje, más jugarretas te hacen, más malvados y posesivos se colocan, ¿no? De otra forma, generalmente los duendes blancos te ayudan con por el lado de la medicina herbolaria muchas veces. Se comenta que muchas médicas a veces tienen como un duende que les va susurrando acerca de cuáles pueden ser las patologías, lo que padece cada una de estas personas que van hacia los machos y también le entregan algún conocimiento para indicarle cuáles son las mejores hierbas para ir sanando o las actividades que hay que hacer para ir sanando de estas enfermedades. Eso Claro, y también qué ocurre. curioso eso, el tema de los colores, porque uno podría decir, claro, qué cliché, claro, los blancos son los buenos, los negros son Sí, los malos, ¿no es cierto? Pero hay, también uno podría hacer igual la correlación con los colores de las auras, ¿cierto? Cuando uno claro, estudia el tema de los colores de las auras, va viendo que efectivamente por qué uno asocia eso a los colores a ciertas ideas y tiene que ver con una cosa más inconsciente de uno, ¿ya? Y que no proviene de la lógica. ¿Por qué vamos a asociar el blanco con la pureza? Porque hay cosas malas blancas también, ¿no sí, es cierto? Y hay cosas negras también que son buenas, pero nuestro inconsciente nos dice que eh, tal cosa se asocia con tal idea. ¿Por qué? Porque nosotros de manera inconsciente también podemos percibir los colores de la aura, pero
de manera mucho, mucho más sutil, ¿ya? Entonces, claro, un aura más blanca, más blanquecina puede indicar más pureza, ¿ya? Una más oscura puede indicar una persona con intenciones también más, más dañinas, por decirlo así. Sí, sin duda. Y además está asociado a otras cosas, o sea, y en esto sí te puedo hacer un par de relatos de cosas que sí me han ocurrido, que tienen que ver con espíritus, con fantasmas, bueno, yo estuve en una casa, por ejemplo, que estaba muy cargada, una casa que podríamos decir que era embrujada, y aparte de olores fétidos, también tuve presencia oscura. ¿Cachai? Y eso sí es un relato completamente personal. Oye, dame por favor 30 segundos porque se le está agotando la batería al computador y vengo al tiro. Dame 30 segundos, por favor. Sí, como no, podríamos hacer el sorteo, el primer sorteo ahora incluso. Hazlo mientras No sé si tanto. te parece. Sí, por Ya, supuesto, perfecto. hazlo. Queda grabando acá, ¿cierto? Ya. Vamos a ir entonces con el primer sorteo, que es el sorteo del libro. ¿Ya? Voy a afinar acá los detalles porque mucha gente se fue inscribiendo ahora en estos últimos minutos, así que eh, voy a agregar acá los datos de nuevo, nuevamente, a la página App Sorteos para que se vea que es completamente transparente esto. ¿Ya? Igual que la vez pasada, eh, ahora me di cuenta que se unió harta gente en los últimos momentos, se fueron inscribiendo, así que voy a, voy a hacerlo de nuevo porque yo tenía acá todo listo. Así Ujú. que voy a agregar de nuevo todos los datos. Ya hay 11 personas participando. 11 participantes, el libro. Este es el primer libro. Ya, tú dijiste que eran dos libros Son dos, autografiados, ¿no? sí, van dos Ya, perfecto. libros. Después tú me das las direcciones, los nombres y yo se los mando. Ya, perfecto. Em, bueno, ellos tienen que contactarnos, ¿no es cierto? Porque ellos van a tener que ver acá Y claro, van a tener que tienen ver que la ver el transmisión. sorteo, básicamente. Sí, ya. A ver si puedo mostrar acá cómo se da vuelta esto. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Le voy a dar a comenzar. Ahí está, Martina Linebrink. Ya, Martina Linebrink, te ganaste el libro Criaturas Fabulosas Chilenas, este librito que ves acá. Ya, así que háblanos para que te enviemos el libro. Ya, Claro. podemos continuar entonces. Después nos queda el sorteo de la lectura de tarot y bueno, yo quería hacer un jueguito igual acá con las cartas. Porque fíjate que yo hice un pequeño concurso con mis historias. ¿Ya? Entonces yo les ponía ahí la imagen y ellos tenían que elegir de todas las opciones que yo les daba cuál era el nombre de la criatura que yo les estaba señalando ahí. ¿Ya? Ah, bien. Entonces eran como cuatro. Y si acertaban las cuatro, entraban dentro del bombo. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces yo les iba a asignar a ellos un número del uno al... creo que habían cinco personas que habían ganado, ¿no es cierto? Mm, Entonces yo les iba, de hecho podríamos hacerlo ahora al tiro. Sí, ¿Ya? Uno, dale. dos, 4 y 5. ¿Ya? Yo lo voy a hacer acá con cartas de tarot, ¿ya? Ujú. Para usar un poquito el tarot del día de hoy, estamos hablando de otros temas, pero siempre me gusta incluirlo, ¿no? Sí, excelente. Siempre me gusta incluirlo y voy a mencionar a quienes están participando, ¿ya? Quienes quedaron en el bombo, ¿ya? Tenemos en primer lugar a Per-RSK8, ¿ya? Esa va a ser la carta número 1, la carta del mago, ¿ya? Yo voy acá
voy a barajar y voy a sacar una carta y ese va a ser el ganador. Así lo vamos a hacer, así de simple, ¿ya? Número 2 está isa.log-bajo, ¿ya? Número 2, la carta de la papisa, ¿ya? Número 3 tenemos a Venus-fer R, ¿ya? Venus-fer va a ser, número 3, la carta de la emperatriz, ¿ya? Número 4, Paul Kiria-17, ¿ya? Paul Kiria-17, tienes la carta de el emperador, ¿ya? Y número 5, tenemos a Paulita-Martínez 1203, ¿ya? Tú tienes el 5, el número del Papa, ¿ya? Entonces lo voy a hacer acá para que vean, aquí están las 5 cartas y las voy a barajar. Y voy a elegir un ganador de estas personas para que se gane el segundo libro, Criaturas Fabulosas Chilenas, más 3 preguntas de tarot. ¿Ya? Tú me dices cuándo parar, Miguel. Ok. Ahora. Ya. ¿Quién es? La papisa. La papisa. Ya. Felicidades entonces a isa.log-bajo. Te ganaste el libro Criaturas Fabulosas Chilenas, ¿ya? Por tu gran conocimiento también de mitología, ¿ya? Y 3 preguntas de tarot conmigo, ¿ya? Estupendo, Continuamos felicitaciones. entonces. Sí, bueno, se lo ganó, ¿ah? Se lo ganó. Muy bien. No era fácil, Felicitaciones. hubo gente que tuvo 3 correctas y se equivocaron en una. Y se confundieron al imbunche con el trauco. Ah, claro. Casi. Después venía el trauco. Le ganó la ciudad. Claro, a lo mejor. Y el imbunche tiene su pata ahí cosida a la espalda, po, a diferencia del Exacto. trauco. Sí. ¿Cachai? Ese es el detalle, es el detalle más importante. Son esas esculturas, yo no sé si tú lo has visto en Castro, la ciudad de Sí, Castro, sí, sí. hay una calle donde está lleno de esculturas y ahí están varias criaturas ahí. Claro, claro que sí. Sí, sí, he visto esas esculturas, sin duda. Bueno, entre ellas tenemos esas que mencionamos, del Trauco, ya la clásica, la figura también está. La figura no la hemos mencionado el día de hoy. La Fiura es una hija es la hija del Trauco, pero además es su esposa. ¿Cachai? La Fiura nació de una relación que tuvo el mismo Trauco con otro ser de esta cosmogonía que es la condenada. La condenada es una mujer bastante fea, llena de pústulas y cicatrices, que de alguna manera el imaginario popular lo identifica con esa vida licenciosa, ¿no es verdad?, llena de enfermedades de transmisión sexual, porque era bastante lasciva. Y su hija nació igual de lasciva, nació, es una enana, también bastante contrahecha, bastante fea, ¿m? Pero con una voz muy dulce y canta muy bonito, como similar al canto de la sirena, ¿no? Entonces ocupa su voz y aparecerse en sueños para involucrarse con los hombres que ella decide y que le gustan, ¿no? Y claro, como le digo, es muy lasciva y los hombres elegidos tienen una noche muy apasionada, muy apasionada. La Fiora lo único que les pide es que mantengan los ojos cerrados mientras mantienen la relación, porque ella no quiere que los vean, ¿cachai? Y si el hombre abre los ojos, con ese aliento poderosísimo y fétido que tiene la Fiora, se los lanza encima y le quiebra todos los huesos y los hombres mueren entre horribles dolores. Sin embargo, el Pero hombre si no abren los ojos, lo pasan bien. pero tampoco es tan bueno, porque una vez terminada la relación sexual, la Fiora les da un beso, ¿ah? Ay, no. Y al darle un beso les transmite todo este aliento brujo, ¿m? Y pierden la razón. Así que la verdad es que un encuentro con la Fiora vaya a perder, sí o sí, sí o sí. Ya. ¿Está ahí? Y Voy a es bueno. evitarla por el momento. Evítela, evítela.
No, pero sabes que estas criaturas a mí eh, me dejan intrigado porque igual uno las podría relacionar, por ejemplo, con los súcubos e íncubos, ¿no es cierto? Por el tema ahí Totalmente, de la lascividad, totalmente. pero llama la atención que, por ejemplo, nuestras versiones de sucubo e incubo sean siempre relatados como horribles, como feos, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, a excepción de, por supuesto, de las situaciones que se dan en estas reuniones de brujos, donde también invitan a otros demonios que toman forma de hombre o mujer, y porque dentro de estas reuniones de brujos al final termina todo en una orgía, ¿cachai? Bajo la atenta mirada de un gran macho cabrío que el cole flecha, pues, Don Sata, que a veces también participa y cambia de forma. ¿Cachai? A veces se presenta incluso con una apariencia virginal de una joven adolescente y vestida a la usanza de la Virgen María, pero se mete también dentro de toda esta orgía. O sea, la idea de alguna manera es ofender al máximo las creencias religiosas Claro, usar dentro de la otra iglesia. pureza. Claro, Bueno, quien no es horrible, cual Trauco, siempre se relata y se destaca su belleza, ¿no es cierto? Es la pincoya, la famosa sí. pincoya. ¿De Ujú. dónde proviene la pincoya realmente? Porque también hay mucha polémica con ella. Bueno, la Pincoya es la hija de uno de los seres poderosos de la cosmogonía chilota, que es el Millalobo. El Millalobo es una especie, según varios relatos, ¿no? Porque difieren muchos de ellos. El Millalobo es una especie de tritón, un ser que es mitad pez, de la cintura hacia abajo y de la cintura hacia arriba. Es un hombre bastante apuesto y en su cara tiene una mezcla de lobo marino y de ser humano. Es un ser que es el protector, es un ser protector del mar, es el rey del mar. ¿Ah? Elegido o a dedo, digamos, por la serpiente Caicay. El Villalobos un día se enamoró de una joven huilliche, ¿ya? Se enamoró que se llamaba Huenchula. ¿Mm? Huenchula estaba acostumbrada a ir a buscar agua a un lago y cada vez que eso ocurría, eh, al sacar agua veía la imagen de un rostro que le estaba mirando bajo el agua. Como eso le llamó tanto, la incomodó tanto, fue donde su madre, que era una machi, la machi Huenchur, y ella le dijo, cuidado, mijita, porque ese puede ser el Millalobo, que está tratando de rondarla. Pero como la Huenchula seguía haciendo todas sus actividades, y una de esas era y justamente ir a buscar agua, un día fue raptada por el Millalobo y desapareció por más de un año. Al transcurrir el tiempo, apareció esta Huenchula, esta joven y hermosa mujer, con un bebé, con un bebé entre los brazos. Apareció en medio de las aguas, frente al pueblo donde ella vivía, y empezó a buscar la casa de su madre, la casa de la Machi Huenchul. Toda la gente se quedaba atónito al mirarla porque ella había desaparecido hace mucho rato y ya se corría obviamente la voz de que había sido raptada por el Millalobo. Eh, Fue a donde su madre, la madre le recibió con muchos abrazos, muy contenta. Más encima le decía, y ahora me traes a mi nieto para presentármelo. Y la Huenchula le dijo, no, es una nieta. ¿Ya? Esta es mi hija, la hija que tengo con el Millalobo. Van a venir a esta casa a conocerte muchos espíritus primordiales y van a hacer una gran fiesta acá por el nacimiento de esta hija. Yo los voy a ir a buscar, le dijo la mamá, y te voy a dejar al cuidado de mi pequeña, pero por ningún motivo la veas. El bebé estaba cubierto en mantitas. Solo cuídala. ¿Ya? Solo cuídala, no la mires. Yo voy a ir a buscar a estos espíritus primordiales. Pero mientras hacía eso, la Conchula iba hacia el lago de vuelta. Su madre no aguantó. Y esa situación de los humanos de no ser capaces de aguantar por cualquier motivo, no sé, por las ganas de saber qué pasa, eh, le dio un vistazo a su nieta
y lo único que pudo ver fue una luminosa mancha de agua que desapareció. En ese momento la madre grita, la Huenchula escucha el grito y se devuelve porque entendió que su madre no había sido capaz de aguantarse, y cuando la encuentra dice, pero mamá, ¿qué has hecho? ¿No ves que ahora mi hija se ha perdido? ¿No ves que ahora los espíritus primordiales no van a poder venir a estar en esta fiesta contigo? Nunca más podré volver a verte, ni tampoco podré volver a ver a mi hija. Y entre llantos se devuelve hacia el lago, y llegando al lago le grita a su esposo, y en ese momento era Millalobo, y dice, ¿qué puedo hacer, Millalobo? Mi madre no fue capaz de tener a mi hija sin mirarla, y ahora mi hija se ha perdido, no sé qué hacer. Y en ese momento el Millalobo sale y le dice mentalmente, porque una característica que tenía Millalobo, que él solamente emitía chirridos, no tenía un habla, pero cuando emitía estos chirridos, la gente con la cual se comunicaba le entendía totalmente, le entendía completamente. Y le dijo, en ese canon, le dijo, no te preocupes, mi amor, no te preocupes, Chula, nuestra hija está bien, está aquí con nosotros, y lamentablemente, bueno, no vamos a poder ir a la fiesta que tenía presupuestada, pero vas a poder visitar a tu madre en sueños, y a nadie de tu pueblo nunca le va a faltar la comida. Y esa niña, esa primera niña, era la Pincoya. Después la Huenchula tuvo dos hijos más. Uno fue el Pincoy, que después, siendo hermano de la Pincoya, se casaron, y la Sirena Chilota. Y estos, juntos con el Millalobo, formaban estos cuatro fantásticos que eran protectores de las aguas, protectores de la naturaleza. Todos sabemos que la pincoya favorece y le indica a los pescadores cuándo van a tener una buena jornada o cuándo no, dependiendo si canta mirando hacia el mar o mirando hacia la costa. Y otra cosa que se preocupan mucho estos seres primordiales, la pincoya, el pincoy, la sirena, el millalobo, es repartir equitativamente la comida en todo el círculo de pescadores. Que se preocupan de que a ningún pueblo le falte comida. Solo piden a cambio alegría, ¿cachai? Buena onda. Entonces, por eso también se plantea esta situación de que los marinos muchas veces se juntan con personas alegres, simpáticas, que les guste la fiesta, les guste cantar, justamente para seguir manteniendo esta buena relación con los espíritus primordiales, ¿no? Así que la Bueno, pincoya... son bien alegres acá, fíjate. ¿Sí? El otro día, bueno, no es un marino precisamente, sino un caballero que vive por acá cerca, que es buzo y saca locos. ¿Ah? Ujú. Le gusta la jarana, por decirlo así. ¿Ah? Le gusta pasarla bien, pero también Claro. una persona bien agradable y bien eh, generoso también, porque imagínate, los locos no salen baratos hoy en día. En lo absoluto, en lo absoluto. ¿Sí? Así que él nos convidó ahí una bolsa bastante abundante. Y además es bien interesante ver cómo estos espíritus primordiales que te hago referencia en realidad son protectores. Esa característica de protector que a veces, como nos llegan de soslayos estas indicaciones de quién es la pincoya, la sirena chilota, el pincoya, el millalobo, a veces como que se toman, no sé, pues como seres que a lo mejor son un poco hasta veleidosos, pero no, son protectores de la naturaleza y favorecedores de los pescadores y de los pueblos costeros. Bueno, fíjate que no es la única historia de personas que se enamoran de seres marinos, ¿ya? Ujú. En su libro de autodefensa psíquica, Dion Fortune también señala los peligros de repente entrar en contacto con entidades elementales de agua, ¿ya? Muchas personas, señala ella, terminan enamorándose de estos seres de agua y terminan muriendo ahogados incluso. Claro. Sí, no es el único caso. Bueno, te mencionaba anteriormente el hecho de la polémica, porque siempre se discute, bueno, más que nada hoy en día, el tema de la apariencia física que tendría realmente la Pincoya. ¿Ah? Algunos dicen que ella era o es una mujer con rasgos quizás europeos. De Ujú. repente cuando se la ilustra se hacen dibujos sobre ella o pinturas incluso, se la ilustra como una mujer con rasgos de piel de tez blanca, ¿no es cierto? Cabello rubio. Mucha gente de la zona dice, no, ella era de ascendencia mapuche.
¿ya? Descendencia mapuche, por lo tanto debería tener rasgos más indígenas. Ella era bella, sí, pero tenía rasgos mapuches. ¿Por qué lado te inclinas tú, Miguel? Por lo segundo, sin duda, si ella era hija claramente de una huilliche, la Huenchula, y el Millalobo también tiene que ver con toda la imaginería de los pueblos indígenas, así que yo creo que era más bien, debe haber sido más bien de tez morena, como algunos le indican, de pelo negro, como también algunos le indican. Hay otros, como tú bien dices, que de repente dicen que indican que la pincoya y el pincoy son rubios, pero hay un montón de otros relatos que los describen con un pelo negro y cuerpos hermosos. Y a veces la pincoya anda en dos piernas, pero otras veces también se transforma en sirena. Es otra de las características que tienen todos estos seres elementales del agua, o los seres feéricos en realidad, que son capaces de ir cambiando su forma. Y esta cuestión de ser como bien enamoradizos, o que las personas se enamoran de ellos, ya sean hombres o mujeres, tiene mucho que ver con estas creencias o tradiciones que indican que todos estos seres del mundo férico son bien gregarios, viven en comunidad, pero no tienen un alma individual. ¿Mm? Por lo tanto, cuando ellos mueren, porque los seres féricos pueden morir, ¿Mm? Se transforman en el elemento primordial de donde vienen. Las sirenas, por ejemplo, se transforman en agua cuando mueren, en espuma de mar. ¿Ah? Y eso es porque de alguna manera, como carecen de alma, una de las posibilidades de obtener esta alma que tanto desean es enamorándose y teniendo una relación con un ser humano que sí posee alma. ¿Cachai? Es parte de las tradiciones, es parte de los datos. Claro, justamente puede ir por ahí, yo creo, porque deben tener cierto, eh, no sé si envidia, ¿ah? Pero Algunos sí. sí, pero Sí, claro, pero sí que nos ven que tenemos cosas que ellos no, porque probablemente de la dimensión de la que vienen ellos, es una dimensión, eh, yo no sé de qué dimensión vienen, pero es una dimensión menos concreta, eh, menos tangible. Yo lo he visto de esa manera. claro. Hay un relato tradicional que indica que está muy ligado con la religión judeo-cristiana, que indica que cuando fue la gran batalla entre los ángeles y Lucifer, ¿m? Ujú. Los seres elementales eran también parte de este grupo angélico y tomaron partido por el bando equivocado. Tomaron partido por Lucifer en esa gran batalla. Y en algún momento, cuando fueron mandados hacia el inframundo o a otra esfera, muchos ángeles y muchos seres de esta índole siguieron y salieron del cielo, ¿cachai? Hasta que Dios dijo basta y cerró las dos puertas, las puertas del cielo y las puertas del inframundo. Y muchos seres quedaron en la mitad, ¿cachai? Muchos seres quedaron en la mitad sin poder entrar ni a uno ni a otro. Y esos seres que quedaron en la mitad se transformaron después con el tiempo en el mundo, en los seres del mundo férico, que cargaban sobre ellos la maldición de que no iban a tener alma. ¿Mm? Pero Dios les dio la posibilidad, dijo, porque tú sabes, Dios es bueno, entre comillas, y les dio la posibilidad, según esta tradición, de recobrar alma, de tener un alma para eventualmente optar a volver al cielo, teniendo o casándose con un humano que sí tiene alma, o de alguna manera manteniendo algún tipo también de relación con seres más avanzados dentro de este crecimiento cognitivo del mundo espiritual. Obviamente lo más sencillo y por la tradición, el enamorarse de seres humanos. Y ahí viene toda esta cantidad de mucha historia desde la misma Sirenita, ¿no es verdad?, de Oscar Wilde, que se enamora de un príncipe y todo ese tipo de situaciones. Y ahí es donde otra vez vuelve todo este sincretismo entre europeo y tradiciones americanas. Pero es curioso, por ejemplo, encontrarnos con culturas, eh, podríamos llamarla la celta, allá en Ujú. Irlanda, en Escocia, donde también se da
se dan hartos relatos similares a lo que se da acá en Chiloé. De hecho, uno puede hacer varios paralelos más allá de eso, incluso entre Chiloé e Irlanda, Ujú. ¿ya? Em, entonces es curioso porque Chiloé es como una mini Irlanda, pero ¿por qué Chiloé se distancia tanto un poco del continente? Llama la atención eso, que estos seres mitológicos sean propios de acá y no tanto del sector más continental. Claro. Y quizás porque, y acá uno donde se manda las voladas, ¿no? Porque independiente de los orígenes tradicionales o de los cuentos o las leyendas, tal vez existe efectivamente esta comunicación con seres de otros planos y al final estos seres no son tan leyenda como nos quieren hacer creer. Podría ir por ahí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿Ah? Y tienen oye, una comunicación mundial, digamos. ujú. Por eso en tantas partes del mundo hay relatos sumamente similares. Las sirenas, que en un principio eran mujeres aladas, como uno recuerda las arpías, ¿no es verdad? También existen en el Medio Oriente seres, las acaris, que son seres muy similares a las sirenas aladas. Recién en el Medioevo las sirenas le colocaron cola de pez. Antes del Medioevo eran mujeres con alas. Sí, eso vine a descubrir yo ahí en el libro y me desilusioné con el tema de la sirena, ¿En serio? ¿Por qué? porque yo creía que siempre el relato había sido eso de que era mitad pez, mitad humano, y por ahí la ciencia igual trató de darle explicación. Por ejemplo, siempre naciendo la taxidermia, empezaron a Ah, hacer también falsificaciones de uf, sirenas, cosiendo claro. mitades de mono con mitades de seres acuáticos, ¿no es cierto? Claro, y claro, esas cosas proliferaron mucho entre 1800, principios de 1900, con estos muy reconocidos circos de fenómenos, ¿no? En donde, entre otras cosas, también mostraban a estas taxidermias y las mostraban como sirenas verdaderas. La sirena de Fiji es sumamente famosa dentro de este ámbito del engaño, porque al final era eso, pues, el engaño. Hay un montón de seres que existieron. Piensa, por ejemplo, en el demonio de Tasmania, que ahora podría ser un ser totalmente ficticio, pero existió hasta mediados del siglo XX. Y dicen que últimamente se han vuelto a ver unos que otros, porque a lo mejor no fueron totalmente desaparecidos, ¿ah? No fueron totalmente extintos. Y también viene esto con un montón de otros seres reales que la tradición te indicaba como desaparecidos, como el famosísimo caso del celacanto, ¿no es verdad? Ese pez gigante que se consideraba totalmente extinto y resulta que hacia 1950, 1952 atraparon un ejemplar. ¿Cachai? Entonces, la naturaleza tiene formas extrañas de seguir adelante con la vida, en realidad. Y Bueno, yo cuando la primera vez que hablamos, no sé si te acuerdas, yo te ¿Mm? comenté el caso de el Milodón, Claro. y que según relatos en el Amazonas existiría un pariente de esta criatura de los perezosos gigantes. Hay un relato de una criatura grandota que anda por allá merodeando por el Amazonas, que se dice que tiene en el estómago una especie como de ojo, ¿ya? Y que de ahí sale un olor fétido. Entonces, a uno le hace sentido porque, claro, ¿cómo sobreviviría un perezoso gigante sin un método de defensa que no sea el olor? Porque son animales muy, muy lentos, no se pueden defender de otra manera. Claro. Ahí entramos totalmente en el terreno de la criptozoología, que obvio, pero como que te digo, de repente hay entidades como el calamar gigante también, que durante mucho tiempo estuvo solamente en los terrenos de los mitos, hasta que se encontraron restos reales de calamares que medían extendidos más de 15 o 20 metros. ¿Cachai? Y ahora el calamar gigante claramente se acepta como un ser vivo real que vive más bien hacia las profundidades abisales.
¿sí? Claro, hay tantos animales bajo las profundidades que no se conocen, Y que, ¿ya? a Que lo, no se ha explorado eso. y que a lo mejor tuvieron que huir y buscar nuevas formas de protección. ¿Cachai? Y por eso llegaron al terreno quizás del mito. Bueno, lo ¿Cachai? mismo podríamos especular de acá, de nuestra isla, porque también tiene grandes porciones de bosque sin explorar, ¿ya? Incluso cerca de sectores cercanos a los pueblos, incluso tienen sectores de bosque bastante grandes, ¿no? Eh, de hecho, aquí mismo donde vivo yo siempre se aparecen animales de repente raros. Hace poco apareció una gallineta de Guinea, ¿ya? En ¿Ya? nuestro patio. Yo la tuve que buscar por internet. Ayer se nos apareció un halcón peregrino que quería cazar nuestros pollitos, ¿ya? Y hace unos meses atrás se nos apareció un huemul. Así que, claro que hay contacto acá con la vida natural, ¿ah? Claro. Y falta explorar, ¿ya? Porque de repente uno se queda ahí mismo, y qué es lo que ha hecho la sociedad, se queda con lo que ve nada más y no ve más Claro. allá. ¿Y cuántos de esos animales en realidad, por el ejercicio nuestro, por el ejercicio del ser humano, han tenido que ir a buscar nuevos hábitats? ¿Cachai? Entonces, como que huyen de la ciudad, huyen del hombre. De hecho, te acordarás que con todo este tema de la pandemia, como empezamos a estar mucho rato encerrados, por ejemplo, acá en Santiago, volvieron a aparecer pumas por las calles, ¿cachai? Cosa que no se veía hace tantos años, porque obviamente con las construcciones, con el ir ocupando sus terrenos, creciendo las distintas comunas hacia la cordillera, claro, empezamos a empujar a todos estos animales y cuando el humano bajó un poquito la guardia, escondiéndose en sus casas por la pandemia, ellos empezaron a bajar nuevamente. Interesante, ¿no? Interesante, Interesante eso. sin duda. Miguel, ¿Mm? Dígame. bueno, no sé si te parece, hacemos el último sorteo que nos queda ahora, Claro que sí. ya para ir cerrando, ya que ya llevamos una hora ya Sí, del sí, aire. sí, sí. De podcast. Ya, perfecto. El podcast, claro. Ya, aquí está. 11 participantes, creo que no hubo más. ¿Ya? Ujú. Así que le voy a dar a comenzar nomás. Este ya está listo. Idealmente nos sale alguien distinto al ganador anterior. O si no, la otra persona Se repite. se repite nomás. Bueno, es la suerte igual. No, es distinto. De Hazy, de Hazy, de Heeisy. ¿Ya? Felicitaciones. Eres la ganadora de una lectura de tarot. ¿Ya? Contáctame para cobrar tu premio. ¿Ya? Para Perfecto. agendarla y prepararla. Y bueno, Miguel, ¿qué nos queda por hablar? Mira, solo como para indicar un poco más que dentro de estas criaturas fabulosas de este libro, que si bien es cierto contiene relatos y todo, pero no solo es una situación de ratón de biblioteca en el cual tú puedes ver que igual tengo harto material y me meto en distintas cosas, de donde uno va sacando toda esta información, sino que también el interés porque de alguna manera nos han pasado cosas paranormales y me gustaría contarte una historia que a lo mejor no tiene que ver con seres mitológicos de Chiloé, pero que sí me pasa a mí. Y digo me pasa porque todavía siento que habita acá, en esta casa en donde estoy ahora, que está habitada por una fantasma. ¿Cachai? Una mujer fantasma, que te la puedo describir completamente porque la vi un día que No es esa que estaba... está atrás tuyo ahora. No, ese, no sé, espero que Ah, sea ya. humo, pero la gracia de esta mujer fantasma que habita en esta casa es que uno siente cuando hay entidades con intenciones buenas o malas, y eso se asocia también con los colores que hablábamos. Te Claro. comentaba de repente donde uno se mete a casas medias cargadas y tú veías seres como oscuros, pero acá no, esta casa afortunadamente es bien luminosa y está, digamos, porque no la veo hace un buen tiempo, habitada por una mujer fantasma. Una vez que estaba yo
arreglando cierta parte de la casa, cambiando un piso, porque a veces también me las doy de maestro chasquilla. Eh, Estaba cambiando el piso de una pieza al fondo de la casa y había sacado las cosas de la pieza hacia un pequeño patio. Y mientras estaba colocando la cerámica, de repente con el rayo del ojo miro hacia el patio y veo a una mujer de pelo negro, de tez blanca, vestida con una especie de bata blanca, como una bata de dormir antigua, descalza, que con el pie estaba tocando las cosas que yo había dejado en el patio. Con esa situación dije, bueno, chuta, ¿qué es esto? ¿Ah? Me doy vuelta a mirarla más y ahí seguía. ¿Ah? Entonces la tengo en mi memoria porque la pude ver durante unos segundos hasta que desapareció. Cosas raras que han ocurrido en el transcurso del tiempo es que, por ejemplo, cuando una vez una de mis hijas vino para acá con su pololo, ¿cachai? Y este compadre entró a la casa y fue directamente a saludar a una mujer que estaba al fondo, al fondo del patio, fue pensando que era mi señora, ¿cachai? Y mientras caminaba, la mujer desapareció. Y el compadre quedó pálido, pálido. Y otras veces nos ha hecho jugarretas, por ejemplo, nos desordena a veces la cama. ¿Ah? Una vez, por ejemplo, que yo me había peleado con mi señora, me fui a acostar así amurrado, ¿cachai? Y me tapé la cabeza, así como de estas típicas peleas de pareja. Y cuando siento que hay unos pasos de mujer que se acercan a la pieza, yo estaba tapado, siento que abren la puerta, se cierra la puerta y se sientan en la cama. Tú sientes, tú percibes cuando la cama como que se hunde, que hay un peso que te está estirando la ropa de la cama. Y en ese momento pensé, bueno, debe ser mi señora que está con ganas de ponerse en la buena, pues entonces me destapé y no había nadie, nadie. Pero sin embargo la cama estaba hundida y se seguía sintiendo esa presión. Me dio susto. Así que me volví a tapar. Sentí como se levantaba, daba unas vueltas alrededor de la cama, abría la puerta y se iba. ¿Cachai? Y cada cierto tiempo, como te digo, aparece esta entidad, esta mujer, pero no es molestosa, no nos da miedo. ¿Cachai? Vivimos cómodamente con ella. De repente le dan ganas de volver a aparecer. Eso es una ¿No historia has un poco... intentado comunicarte con ella? Algunas personas, por ejemplo, eh, cuando saben que tienen contacto con quizás un ser desencarnado, Ujú. le piden favores muchas veces, se comunican con ellos o le agradecen, por ejemplo, o le pueden pedir que cuide la casa. Por ejemplo, hay gente que lo hace con sus mascotas, Ujú. ¿ya? Que le pide a sus mascotas ya desencarnadas, le piden que los cuide o que los acompañe, por ejemplo, al trabajo o en sus viajes. ¿No has intentado ese tipo de contacto? Bueno, la verdad es que no hemos tenido precisamente una respuesta, pero sí ocurre que cuando a veces por distintos motivos dejamos la casa, se la encargamos. Y una vez mi hija también, hace años ya atrás, intentó una comunicación, no recuerdo bien en el sistema, debe haber sido una especie eh, de como era con el computador, una especie de llenado de frases, ¿ah? Con el computador. Y cuando preguntó quién era, la respuesta fue: yo vivo aquí. ¿Cachai? Le apareció en la pantalla del computador: yo vivo aquí. ¿Cachai? Y, y bien, y bien. Como te digo, no nos da susto, porque de alguna manera uno percibe cuando las sensaciones, el ánimo de estos seres desencarnados, si son buenos o malos. Y yo creo que la que nos está acompañando es un ser bueno. No sé hasta cuándo nos acompañará. Hace tiempo que no aparece. Quizás ya siguió adelante. No lo sé. Bueno, justo hoy día hablaba con una chica que me hizo una consulta que una persona importante para ella, eh, ella la había perdido y me preguntaba por qué había soñado con esta persona hacía poco. Eh, entonces yo le comentaba, bueno, según lo que yo tengo entendido, las personas desencarnadas necesitan ellos seguir su propio camino. Ya ellos al momento, claro, al momento de abandonar su cuerpo, quedan en un mundo cercano al nuestro,
Disculpa el ruido, Sí, no sé si sí, se no te escucha. preocupes. Sí, dale, no importa. ¿Ya? Entonces, ellos tienen que seguir ascendiendo, tienen que dejar también ese cuerpo astral de lado para seguir ascendiendo mucho más. Entonces, cuando ellos vuelven, vuelven por un tema muy, muy específico, no vuelven para demostrar, por ejemplo, afecto ya, sino que, o sea, sí vuelven para demostrar afecto, pero no apego, ¿ya? Que Claro. son dos cosas distintas. Ujú. ¿Ya? Quizás puede decir, claro, lo mucho que te quiere, pero no que aún te ama como pareja, ¿no es cierto? O en ese sentido, Sí, y ya más específico, porque si un padre nunca te va a dejar de amar, ¿ya? Pero si una pareja, eh, es necesario que le diga a la otra persona que ya tiene que dejar de lado ese tipo de pensamiento. Oye, claro. sonó algo ahí, algo cayó. Oye, tiene que ver con estos apegos, po, justamente estos apegos que impiden, como tú dices, que sigan adelante. Pero también está claramente el hecho de que muchos seres queridos aparecen y vienen a despedirse. A mí el último caso fue hace unos 2 años aproximadamente cuando mi madre falleció. Yo no lloré en su momento durante mucho tiempo su pérdida, eh, hasta que una noche, en esta situación como medio de duerme vela, sentí que alguien se me acercaba y me daba un beso en la frente, ¿cachai? Y sentí el susurro con la voz de mi madre que me decía, Miguel, soy yo, ¿cachai? Y me puse a llorar, weón. Tengo que reconocer lo que ahí me puse a llorar. Pero tuve esa sensación de que en rigor mi madre vino a despedirse, ¿cachai? Ya había pasado 2 meses más o menos desde su partida y ocurrió eso. Y también creo que es una situación bella, sin duda. Bueno, Miguel, lo he Eso, pasado genial con esta conversación, con este podcast. espero que Ha sí. sido bastante entretenido y espero que la gente que lo vea igual lo haya disfrutado. Así que te Oh, agradezco el haber aceptado la invitación. Te agradezco haber hecho los esfuerzos igual por hacer sí. la transmisión de Instagram. Al Ujú. final lo arreglamos de esta manera. Y lo vamos ¿Ya? a subir Así para que que tú lo compartas, para que tú compartas ya, esta perfecto. conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cine, de verdad, por este espacio, esta posibilidad de hablar de estos otros temas que a todos, de alguna manera, nos apasionan. Así que, de verdad, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces, pues, amigos. Sí, te dejo invitado para quizás una nueva oportunidad a futuro igual. Encantado, encantado, Posiblemente, sí. si te gustaría, sí. Ya, Sí, por perfecto, supuesto, hablamos de otros perfecto. temas. Para seguir hablando de estos temas. Sí. Exacto. ¿Mm? Ya, Ya, pues, amigo. muchísimas gracias igual Que estés entonces, que súper estés muy bien. bien. Muy bien a todos los que después nos van a ver. Que estés bien, ¿ah? Nos vemos. Chao. Ya, ya, chao a todos. Chao, chao.